La Voz de América presenta. Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica de darle inmunidad absoluta a Donald Trump. Mientras tanto, en Nueva York, el exmandatario responde en juicio por pago a exactriz pornográfica. Más arrestos en protestas pro-palestinas se reportan en universidades de Estados Unidos. En China, el secretario de Estado Antony Blinken pide manejo responsable de las relaciones entre Washington y Pekín. Y hoy en el especial Tras las huellas del coyote, la molestia de residentes en Texas por el tránsito de migrantes por sus predios privados. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Los saluda Yasmín López. Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos analizaron hoy en audiencia pública los argumentos del expresidente Donald Trump para pedir inmunidad presidencial absoluta y así evitar el avance de los casos judiciales que enfrenta. Los jueces, incluyendo algunos conservadores, se mostraron escépticos de algunos puntos presentados por la defensa del hoy candidato presidencial. Carolina Valladares, en directo desde la Corte Suprema. ¿Por qué el escepticismo de los jueces, Carolina? Bueno, para los magistrados de Donald Trump la cosa está clara. Ellos piden inmunidad tanto en la esfera pública como privada. Lo que no está claro para los magistrados de la Corte Suprema es que Donald Trump cualifique para la inmunidad en sus actos oficiales. Y de ser así, la cuestión, las preguntas que han estado realizando hoy, en esta sesión de hoy, es saber dónde estaría el limbo, esa raya divisoria entre lo que constituye lo público de lo privado. Haciendo uso de su turno de preguntas, los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos examinaron este jueves si el expresidente Donald Trump goza o no de inmunidad penal absoluta mientras ostentaba el cargo. La clave, según las intervenciones de los magistrados, podría radicar en determinar el límite de esa inmunidad entre los actos privados y los meramente oficiales en el marco de las acusaciones contra Donald Trump de intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020. ¿Cómo podemos exactamente determinar qué es un acto oficial? Los abogados de Trump sostienen que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales. Pero el ala más liberal de la Corte cree que inclusive la inmunidad de los actos oficiales debe ser más restringida. Si se elimina la posibilidad de responsabilidad penal, ¿no habría un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sintieran alentados a cometer crímenes con abandono mientras estén en el cargo? Ante esta eventualidad, la defensa de Trump asegura que si un presidente debe responder de un acto criminal durante su mandato, para ello ya existe la figura del juicio político, algo que fue cuestionado inclusive por la magistrada conservadora Amy Barrett, nominada al cargo por el propio Trump. No creo que nadie haya sugerido nunca que un juicio político tenga que ser una puerta de escape a un procesamiento penal para cualquiera de los muchos otros oficiales sujetos a juicio político. Tras los argumentos de hoy, los magistrados deberán decidir si remiten el caso a la Corte Inferior de Washington, D.C. o toman una decisión de fondo sobre cuál sería el alcance de la inmunidad de un presidente para actos oficiales, sentando así un precedente histórico en Estados Unidos. Aunque todavía no sabemos qué va a decidir la Corte Suprema, Donald Trump se habría apuntado por el momento un tanto, puesto que con la audiencia de hoy habría conseguido retrasar el inicio del juicio penal en la Corte de Washington, D.C., en el cual el fiscal especial Jack Smith le pisa los talones por presuntamente intentar conspirar para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Carolina, gracias. Y justamente el expresidente no pudo participar en la audiencia de la Corte Suprema porque a la misma hora estaba respondiendo en el juicio penal que se adelanta en Nueva York. Desde allí defendió su tesis de absoluta inmunidad presidencial en un intento por desestimar los cargos en su contra en cortes federales. El presidente debe tener inmunidad. Si no, no tienes presidente. O como mucho, puedes decir un presidente ceremonial. Eso no es lo que los fundadores tenían en mente. Queremos presidentes que puedan hacer las cosas y unir a la gente. Esto es en Nueva York y en Arizona. Un gran jurado le levantó cargos a 18 de los ex colaboradores de Donald Trump, incluido su ex abogado Rudy Giuliani y su ex jefe de gabinete Mark Meadows, en el caso que se le adelanta por el intento de cambiar el resultado de las elecciones del 2020.
Y en más noticias, las protestas estudiantiles a favor de la causa palestina en universidades de Estados Unidos continúa con concentraciones y decenas de arrestos en universidades del país. Ángela González, desde la Universidad de Columbia, ¿cómo avanzan estas manifestaciones y las negociaciones de los estudiantes para levantar las carpas? Yasmín, los ánimos continúan caldeados tanto al interior de la universidad, donde se han registrado nuevas protestas el día de hoy, y también en las afueras, donde han llegado varios grupos de manifestantes, incluido un grupo de judíos ortodoxos pro-Palestina, que se encuentran justamente en estos momentos alzando sus voces mientras avanzan estas negociaciones con la rectora de la universidad, que según sus palabras, pues quedarían 24 horas nada más para que se cumpla este plazo y poder llegar a un acuerdo para levantar este campamento. Las protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses se masifican y sostienen en varios predios estudiantiles. La presencia de manifestantes en ocupaciones universitarias también ha arrojado decenas de arrestados en diversos estados. Las manifestaciones coinciden en exigir a las autoridades universitarias la condena de los ataques de Israel en Gaza. De lo contrario, han mantenido ocupaciones en campamentos establecidos en áreas estudiantiles, elevando la tensión con la comunidad de estudiantes judíos. No tenemos la intención de dar marcha atrás, a menos que enfrentemos un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes y nuestros manifestantes. Como puede ver, la comunidad nos apoya y, como hemos visto, al igual que los estudiantes de las otras escuelas, han demostrado una valentía y una fuerza increíble. La más reciente actualización ha registrado manifestaciones y ocupaciones estudiantiles en al menos 12 prestigiosas universidades localizadas en los estados de Nueva York, Texas, California, Ohio, Massachusetts, Michigan, Minnesota y Connecticut. No obstante, estas manifestaciones también han sido objeto de crítica, vinculándolas con ataques antisemitas por parte de la comunidad judía. Además, algunos estudiantes reclaman la recuperación de los espacios tomados para el disfrute colectivo. Lo cierto es que a las protestas se han adherido simpatizantes que no son estudiantes. Creo que es importante poder escuchar a nuestros jóvenes expresar sus opiniones y sus sentimientos. Me siento bien de poder participar porque me entristece mucho saber que se están perdiendo tantas vidas. Además de estudiantes, también se han arrestado a profesores en algunas acciones de control de orden público. Yasmín, y el ingreso a la universidad permanece restringido con varias capas de seguridad y los estudiantes continúan recibiendo clases híbridas, pues esto en prevención a la seguridad justamente que no quieren que escale adentro del campus. Paso contigo. Ángela González informando en directo desde el lugar de la noticia. Gracias. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, está de visita en China. Desde allí instó a una gestión responsable de las relaciones entre Washington y Pekín por el bien del futuro global. Este viaje llega en un momento tenso, con reclamos en materia comercial de ambos lados. Alex Segura nos trae la información. La tensión entre Washington y Pekín tiene diferentes frentes abiertos. Estados Unidos reclama por la sobreproducción de China de carros eléctricos, baterías y paneles solares con estímulos estatales. Por su lado, China cuestiona las tarifas arancelarias a sus productos, las acciones en contra de TikTok y el apoyo continuo de Estados Unidos a Taiwán. Ante esta situación, los gobiernos de ambos países hicieron un llamado a la responsabilidad desde el país asiático. Tenemos una obligación con nuestro pueblo y con el mundo de gestionar la relación entre nuestros dos países de manera responsable. El secretario del Partido Comunista, Chen Jining, fue un paso más allá y aseguró que de esta relación depende el futuro de la humanidad. Ya sea que China y Estados Unidos opten por la cooperación o la confrontación, eso afectará el bienestar de ambas naciones y también el futuro de la humanidad. El manejo de estas relaciones es complicado debido a las diferencias fundamentales entre los dos países, explicó James Wen, profesor emérito de Economía de la Universidad Trinity, a La Voz de América. No es fácil para Estados Unidos determinar hasta qué punto puede cerrar sus puertas porque, por su propia naturaleza, Estados Unidos es un país libre. En su opinión, China ha explotado el mercado libre sin ofrecer nada a cambio. China se beneficia del libre mercado, pero se niega a abrir sus puertas al resto del mundo.
Las autoridades chinas no han anunciado si Blinken se reunirá con el presidente Xi Jinping, aunque en su visita en junio del año pasado los dos sostuvieron un encuentro anunciado a último minuto. Alex Segura, Voz de América. Declararon nulo el juicio del ranchero de Arizona que mató a un migrante mexicano por cruzar por su propiedad. Las razones del juez para desestimar el juicio las tiene Rubén Pereira. Tras no llegar a una decisión unánime por parte del jurado, el juez Thomas Finn de la Corte Superior del Condado Santa Cruz en Arizona declaró como nulo el juicio en contra del ranchero George Alan Kelly, de 75 años. En mi opinión, la defensa es la que toma más ventaja de una decisión como la que se hizo aquí, de anular, ¿verdad?, este jurado porque no pudieron llegar a una decisión definitiva. George Kelly enfrentaba un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo por agresión tras disparar su rifle AK-47 en contra de un grupo de inmigrantes desarmados que cruzaban por su propiedad cerca de la frontera de Nogales el 30 de enero del 2023. Gabriel Cuen Huitimea, de 48 años, originario de México, perdió la vida por un impacto de bala en la espalda. En el contexto de iniciativas claramente antimigrantes, pues este caso toma un realce particular. Durante el juicio que duró un mes, testificaron un inmigrante hondureño que presenció el ataque, así como distintas autoridades y la esposa de George Alan Kelly. El próximo lunes habrá una audiencia en la cual la Fiscalía del Condado Santa Cruz le informará al juez si planean o no llevar a cabo otro juicio en contra de George Alan Kelly. Algo de lo que estará muy pendiente el gobierno de México a través de sus consulados en Arizona. Y un acompañamiento muy cercano a la familia, a las víctimas indirectas, hay que decirlo, del señor Cuen Huitimea. Rubén Pereira, Voz de América, Arizona. El tribunal más alto de Nueva York anuló este jueves la condena por violación sexual que impuso al magnate del cine Harvey Weinstein en 2020 y ordenó un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones dictaminó el jueves que el juez del histórico juicio que desencadenó el movimiento Me Too lo perjudicó con fallos inadecuados, incluida una decisión de permitir que mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del caso. Weinstein, de 72 años, cumple una condena de 23 años en Nueva York. Seguirá encarcelado porque fue declarado culpable en Los Ángeles en el 2022 por una violación y sentenciado a 16 años de prisión. En la cuarta entrega de la serie especial de La Voz de América, Tras las huellas del coyote, exploramos el impacto del fenómeno migratorio en las poblaciones receptoras como Texas. Así como lo vimos en la historia anterior, residentes se quejan por el tránsito de migrantes en sus propiedades. Los testimonios los tiene Laura Sepúlveda. Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes, pues muchos violan la ley en busca de bebida. Durante 2 semanas, cada mañana al salir revisaba el agua porque dejaban la llave abierta. Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos. Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás. Y es que los residentes de las zonas de tránsito de inmigrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias. Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano, reclaman atención. La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa en nosotros también. Digo, no nomás en migrantes. Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río. Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio. ¿Cuántas personas? Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad.
Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área. Pero según el portavoz de la policía de Eagle Pass, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes. En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados. Criminalmente, no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar. Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Mañana no se pierda el último episodio de esta serie especial, Tras las huellas del coyote, con un testimonio excepcional. Conocemos el modus operandi de los traficantes de migrantes. Ya volvemos. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas. La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas, valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. La economía estadounidense registra una drástica desaceleración durante el último trimestre, mientras la inflación sigue subiendo. La tasa de crecimiento bajó de 3,4% en los últimos 3 meses del 2023 a un ritmo anual del 1,6% en lo que va del 2024, lo que representa el ritmo más lento en casi 2 años. El crecimiento fue menor de lo esperado, según los datos publicados por el Departamento de Comercio. Se destaca que los consumidores, que son el principal motor de crecimiento económico, mantuvieron el gasto a un ritmo sólido. Dirigentes políticos de Venezuela fijaron su posición de rechazo a las recientes inhabilidades impuestas por la Contraloría General del país contra 5 políticos que militan en la oposición y no podrán competir por cargos de elección popular. Álvaro Algarra con el informe. La Contraloría de Venezuela informó que inhabilitó políticamente a 2 alcaldes en ejercicio y 3 exdiputados, que se suman a una extensa lista de dirigentes, incluyendo a María Corina Machado. Tras la primera reunión del candidato Edmundo González con la coalición opositora, su secretario ejecutivo, Omar Barbosa, repudió la medida y la catalogó como ilegal, destacando que este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo, apuntando a dirigentes con amplia popularidad. Todas las inhabilitaciones dictadas por el Contralor General de la República, sin que pese sentencia firme de carácter penal, son inconstitucionales y son un instrumento de persecución política. La presidenta del partido opositor Primero Justicia, María Beatriz Martínez, recientemente
intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que a su juicio eso demuestra la debilidad de la actual administración. Nosotros estamos contestes en saber a quién enfrentamos y qué tipo de argucias utilizan y cuáles son las triquiñuelas que utilizan. Pero sobre todo creo que hay muchísimo desespero. El exdiputado Tomás Guanipa, inhabilitado en esta lista por 15 años, advirtió que el gobierno buscará de diversas maneras evitar que la gente se exprese en las elecciones. Seguirán pasando cosas que van a ir generando un clima de zozobra que tal vez lo que quiera es impedir que la gente pueda votar. El dirigente instó a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar estas acciones y monitorear la situación en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Pasamos a Nicaragua, donde organizaciones de derechos humanos están exigiendo pruebas de vida del diputado indígena Brooklyn Rivera tras 7 meses de ser detenido por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa. Esta fue la última fotografía que le tomaron al diputado indígena Brooklyn Rivera el 27 de septiembre del año pasado. Fue detenido por oficiales de la policía de Nicaragua en una ambulancia, pero desde entonces se desconoce dónde se encuentra. Lo único que la policía nos ha dicho es que está a manos de la presidencia y que ya no volviéramos a preguntar nada sobre él. Diversos organismos de derechos humanos califican el caso del diputado como una desaparición forzada, pues consideran que lleva 7 meses sin ser visto y sin que se presenten cargos penales en su contra. No nos han dicho a la familia sobre qué lo están acusando. Sin embargo, algunos activistas indígenas del oficialismo niegan que se trate de una desaparición forzada ejecutada por el Estado. Yo no sé lo que ha hecho la familia, pero tampoco creo que podés hablar de desaparición cuando, por lo menos yo vi una foto donde lo llevaban en una ambulancia. En febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua la liberación del diputado Brooklyn y de su diputada suplente Nancy Enríquez, quien está detenida en la cárcel de mujeres La Esperanza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve otorgar medidas provisionales al señor Brooklyn Rivera Bryan y a la señora Nancy Elizabeth Enríquez, quienes se encuentran privados de la libertad, y requiere al Estado para que de forma inmediata proceda a su liberación. Ambos diputados indígenas fueron detenidos previo a las elecciones regionales de noviembre de 2023. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, el estado de Florida aprueba la puesta en marcha de una cátedra anticomunista en escuelas de ese estado. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com.
Esas fueron las palabras o el sentimiento del chef José Andrés durante una ceremonia en memoria de los 7 trabajadores humanitarios que fueron asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza. Este jueves se realizó un servicio conmemorativo en la Catedral Nacional de Washington, al que asistieron cientos de personas y estuvo marcado por el dolor y los cuestionamientos sobre este ataque aéreo el 1 de abril. José Andrés continúa exigiendo una investigación e insiste que el ataque de Israel se realizó sistemáticamente coche por coche, así lo dijo, y que la explicación oficial no fue lo suficientemente buena. En más noticias, hay polémica o se ha desatado polémica en Florida por una ley que propone impartir educación anticomunista en escuelas de ese estado. José Pernalete nos da los pormenores. Nuevamente la controversia ideológica se apodera de las aulas en Florida. El detonante ocurre cuando el gobernador de este estado, Ron DeSantis, firma una ley para impartir educación anticomunista en las escuelas públicas. Vamos a decir la verdad sobre los males del comunismo. Vamos a decir la verdad sobre la cifra de muertes sin precedentes del siglo XX a manos de la tiranía comunista. Para activistas, el rescate de la democracia en la región debe ser reforzado con instrumentos como esta ley que llevará el testimonio de familias y víctimas de gobiernos acusados de socavar las libertades civiles. Y quizás si a esos estudiantes de la secundaria se les da una buena educación, con fuentes buenas, con libros buenos, que sean objetivos, que tengan hechos y no interpretaciones, eso ayudaría a que esos estudiantes fortalecieran su conciencia democrática. Ahora, académicos a favor del libre pensamiento en las aulas cuestionan una ley que, a su juicio, no es necesaria y pretende politizar con fines populistas a la enseñanza. Una ley que simplemente lo que hace es intentar ganar puntos políticos en un año eleccionario donde se ha ya durante muchas elecciones recientes se ha utilizado el tema del comunismo como una forma por medio de la cual el Partido Republicano ataca al Partido Demócrata. La ley de educación anticomunista estará vigente a partir del 2026 y con énfasis sobre lo que sucede en China, Cuba y Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami. Nosotros hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Regresamos en instantes. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Los parisinos se preparan para el inicio de los Juegos Olímpicos. Decenas empezaron a calentar motores con una sesión deportiva en el icónico Museo del Louvre, una oportunidad para que los visitantes practiquen diferentes deportes en medio de las obras de arte del museo. El proyecto forma parte del programa de la Olimpiada Cultural desarrollado por París 2024 para promover y combinar el deporte y la cultura. Con esto me despido por hoy.